Como si en Argentina no nos faltaran impuestos, siendo uno de los países con mayor cantidad de impuestos en Latinoamérica, el presidente Javier Milei le comentó a Luis Majul que estaban analizando crear un impuesto para poder pagar los 16.000 millones de dólares de deuda que Argentina tiene por la expropiación de YPF. Hablando Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Pero seguro se están preguntando, ¿por qué tenemos una deuda por YPF y por qué lleva esta causa una corte de Estados Unidos? Para resumir todo este tema, les comento. YPF era una empresa que hasta el 2012 era una empresa manejada por entidades privadas en su mayoría. Principalmente el mayor accionista era una empresa llamada Repsol, que llevaba la mayoría de las acciones de la empresa, llevando la junta directiva, siendo esta empresa Repsol una empresa de España. Pues bueno, en 2012 la presidenta Cristina Fernández junto con su ministro de Economía de ese momento, Axel Kicillof, llevaron al Congreso la gran idea de expropiar YPF. O sea, que el Estado maneje la empresa teniendo la posesión del 51% de las acciones de la empresa. Por lo tanto, el Congreso aprobó así una ley de hidrocarburos que expropiaba el 51% de las acciones de la empresa. Por supuesto, Repsol no se quedó atrás, apelando. El motivo de esta decisión fue debido al descubrimiento de Vaca Muerta, un yacimiento enorme de petróleo que, según palabras del presidente de Repsol, la idea del gobierno era quedarse con la mayor parte de ese yacimiento. Es así que llegamos a que Repsol demande a Argentina debido a la expropiación. Por suerte se logró arreglar sin llegar a un juicio 5 millones de dólares para Repsol. Y hasta ahí estaría todo bien. Pero el problema no había terminado, ya que Repsol no era la única accionista de YPF. Otros accionistas menores también querían su parte por la expropiación de YPF. Pero estas empresas no pueden afrontar un juicio contra Argentina. Es por esto que deciden vender sus acciones a un fondo cotizado llamado Buford Capital. Este fondo se dedica a comprar acciones de empresas que están prácticamente en la quiebra y llevarlas a juicio para hacerse con un capital mucho mayor al invertido. Pues bien, este fondo es el que se llama en Argentina como fondo buitre. Es así que Buford Capital llevó a juicio a Argentina, argumentando un pequeño detalle que estaba en el estatuto de YPF, en el cual se declara que quien quiera comprar más del 50% de la empresa antes deberá ofrecer públicamente estas acciones en la bolsa de valores para poder ser compradas de manera pública. Por supuesto, como siempre de nuestros gobiernos, no quisieron hacer caso a nada de lo que se les dijo y no llevaron este procedimiento, llevándonos así a tener un juicio desfavorable que nos obligó a pagar 16.000 millones de dólares. Volviendo al presente, con este argumento, al no tener plata argentina, se decidió en crear un impuesto específico para pagar dicha deuda. Por supuesto, el tener un nuevo impuesto no nos hace feliz a nadie, eso es seguro. Y encima tenemos que tener un impuesto para pagar los errores de gobiernos anteriores. Por otra parte, con este criterio deberíamos tener impuestos por cada error de cada gobierno, porque estamos como estamos hoy en día, endeudados hasta con criptomonedas. Pero bueno, siendo Argentina el mejor país del mundo, se nos tienen que tirar algunas batallas, porque si nos volvemos potencia conquistamos el mundo. Nos vemos.